septiembre del 2020 y hoy la clase tiene que ver con las características de una población. Por favor, guarden, cierren todos sus micrófonos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver este tema que tiene que ver con cómo los biólogos estudiamos a las poblaciones para medir diferentes atributos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el tamaño poblacional. Este es uno de los atributos más importantes que los biólogos necesitamos conocer de las poblaciones, principalmente porque nos interesa saber de cuántos individuos está compuesta una población. En este caso les pongo el ejemplo de este playerito, le llaman, es un ave que normalmente está en las orillas de las playas y come muchos caracolitos que son diminutos. Y bueno, los biólogos estaban interesados en conocer cuál era el tamaño poblacional de esta especie. Y pues para eso hay diferentes herramientas que se han generado. Por ejemplo, se utilizan este tipo de anillos que se les colocan a las especies para poder identificarlos y poder diferenciarlos de un individuo a otro. Recuerden que estimar el tamaño poblacional tiene que ver con contar individuos, ¿no? ¿Cuántos individuos componen a la población? Otro aspecto importante de las características de una población o que le estudiamos los biólogos a una población es saber cuántos animales hay por unidad de superficie, ¿no? En este caso, con estos ñus, que son unos ungulados africanos, si yo quiero saber cuántos ungulados de esta especie quiero aprovechar o cuántos puedo aprovechar sin afectar a la población, sin que la población se vaya a la extinción, pues yo necesito hacer cuadrantes o transectos para poder estimar esa densidad de individuos. La densidad poblacional normalmente se representa con base en la unidad de superficie, ¿no? Entonces, ¿cuántos ñus o cuántos venados o cuántas aves tenemos por metro cuadrado, por hectárea, por kilómetro cuadrado, por kilómetros lineales, ¿no? También estudiamos la estructura de la población, es decir, cómo está compuesta la población en cuanto a los individuos que la componen, es decir, cuántas crías, cuántos adultos, cuántos juveniles, cuántos en estado reproductivo, cuántos en estado infértil, ¿no? Entonces son parámetros que se miden dentro de las poblaciones. Otro aspecto importante es el crecimiento poblacional. Los biólogos desarrollamos este tipo de curvas y es parte de esta clase que ustedes aprendan a desarrollar este tipo de curvas, porque con ellas podemos tomar decisiones acerca si aprovechamos una población o si la ayudamos a conservarla, ¿no? Cuando encontramos este tipo de curvas, hablan de poblaciones que tienen un crecimiento exponencial, como básicamente las plagas, ¿no? Insectos plagas e incluso los humanos tenemos este tipo de crecimiento. La población humana crece a tasas más rápidas que las muertes, por lo tanto tenemos una población que se le considera plaga, ¿no? Entonces, no tenemos un depredador que nos limite, no tenemos quien nos coma, quien nos mate, o solamente otros humanos, ¿no? Pero hay más nacimientos que muertes, ¿no? Entonces, por lo tanto, los humanos somos una plaga aquí en el mundo, ¿no? Porque no tenemos un control de esos rasgos biológicos, ¿no? Principalmente en la reproducción. Y en ese sentido, pues, hay muchos insectos plaga, muchos biólogos que se dedican al control de plagas y de enfermedades utilizando estos modelos de crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, cuando ustedes salgan ya de la carrera de biología, pues van a poder saber o van a poder hacer este tipo de curvas
y entonces pueden vender sus servicios profesionales para quien quiera aprovechar o conservar una población. Y también otro aspecto más, como que más complejo en el estudio de las poblaciones, de las características de las poblaciones, son los rasgos biológicos, ¿no? Siempre utilizamos dos o más poblaciones para poder comparar esos rasgos biológicos. Por ejemplo, hemos hecho estudios con monos aulladores y vemos cómo las tropas tienen diferente ciclo reproductivo. Es decir, una tropa se reproduce únicamente en octubre, pero otra tropa, que es de la misma especie, pero que están aisladas, se reproduce en noviembre, ¿no? Y otra tropa se reproduce entre octubre y noviembre, y otra tropa se reproduce en diciembre, ¿no? Entonces, esos rasgos biológicos nos ayudan a entender cómo las especies y las poblaciones se adaptan a las condiciones ambientales. ¿Para qué vamos a estudiar estas características en la población? Principalmente para estimar el estado inicial, darle un seguimiento, manejar el hábitat y manejar también a la población. Si yo conozco estos parámetros, estas características de la población, yo puedo entonces, yo también puedo evaluar la condición de la población. Es decir, si yo sé que la población va a crecer, entonces puedo hacer planes de aprovechamiento de cierto número de individuos a través de la cacería, a través de su comercialización. Puedo vender animales, puedo aprovechar la carne, la piel de la vida silvestre a través de estos estudios. Obviamente necesitamos saber métodos de muestreo, que es lo que vamos a aprender en esta clase o en esta materia de ecología de poblaciones, para evaluar este tipo de probabilidades que yo como biólogo puedo venderle a mis clientes, ¿no? Mis clientes van a ser aquellas personas que tengan ranchos, aquellas personas que vivan en los ejidos, las comunidades rurales donde habite la fauna y la flora silvestre, para poder realizar un manejo de dónde viven estas especies, que se encuentren en óptimas condiciones para que puedan aprovecharse, ¿no? La palabra aprovechamiento significa extracción, es decir, extraer animales, extraer plantas, obviamente de manera organizada y legalizada, y con estudios que sustenten el aprovechamiento de estas especies, ¿no? Entonces, para eso les va a servir a ustedes, chicos, que están estudiando biología, cuando salgan de la carrera, pues yo espero que al menos aprendan a estudiar, a calcular este tipo de parámetros, el tamaño, la densidad, la estructura, el crecimiento poblacional o alguno de estos rasgos biológicos para que se autoempleen, ¿no? Muchos biólogos se dedican a la reproducción, ayudan a las personas en sus ranchos, en sus UMAs, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, a reproducir a las especies, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo el caso de esta especie de tortuga, Dermatemis maui, que la reproducen en Tabasco. Entonces, en su propio hábitat, ellos están conservando su hábitat, ayudan a la especie a que tenga los requerimientos necesarios para que pueda anidar, para que sus crías puedan sobrevivir, ¿no? Se encargan de controlar depredadores, la gente, los biólogos se encargan de contabilizar cuántos individuos machos, cuántos individuos adultos hay en el lago, de tal manera que se puede realizar un manejo intensivo. Una vez que se localizan los nidos, se llevan a incubaciones, a equipos de incubación, con lo cual maximizan que haya un mayor número de crías, ¿no? Porque si las tortugas opositan en vida silvestre, pues hay muchos depredadores como mapaches, coyotes, tejones, cangrejos que se alimentan de los huevos de las tortugas, ¿no? Entonces, para protegerlos, pues hay que ayudarlos con estas técnicas de incubación artificial y luego la liberación
de las crías a estos ambientes acuáticos, de tal manera que la población se puede equilibrar. Hay otros ejemplos, en el caso del pecarí, en el caso de los venados, temazates, que se distribuyen aquí en México. Son especies cuyo aprovechamiento o su tipo de manejo que se realiza en las UMAS es con fines extractivos, es decir, con fines de cacería. Entonces, si yo tengo una población, yo en mi rancho tengo una población suficientemente grande de jabalís, entonces puedo yo venderle a los cazadores paquetes de cacería para que puedan ir a cazar los jabalíes o los venados que se encuentran en mi rancho. Obviamente, para eso están estos planes de manejo. Aquí en estos planes de manejo, los biólogos revisan cuáles son los muestreos que se deben de realizar, los métodos y las técnicas que se pueden utilizar para contabilizar el tamaño de la población de pecarí. Entonces, una vez ya se sepa cuántos animales hay de esta especie, se pueden calcular tasas de aprovechamiento. ¿Qué es lo que hacen con los carnívoros? Si ustedes han escuchado por ahí, muchos de los carnívoros tienen problemas o la gente ve como animales problema a estos carnívoros, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa en las comunidades rurales? Pues la gente tiene sus gallinas y las gallinas andan libres justo en el ecosistema donde habitan estos carnívoros, ¿no? Entonces las gallinas andan por ahí, gallinas, totoles, patos, incluso hasta gatos. También se ha observado que pumas se comen otros gatos o perros, ¿no? Entonces, mucha gente pues los mata, los elimina, realmente los humanos intervenimos el hábitat de estas especies y definitivamente hay que los biólogos nos debemos de encargar para proteger a estas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que protegemos a estas especies? En este manual o en este plan de manejo se encuentra información de cómo puedes conservar un puma, un coyote, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, se sabe que las presas del puma, del coyote y de estas especies son aves, son mamíferos silvestres, reptiles, lagartijas, serpientes, ¿no? ¿Cómo hacemos que se mantengan a los carnívoros en su hábitat y que no ataquen a las gallinas y que no ataquen a los borregos, a los perros domésticos? Pues entonces necesitamos generarle las condiciones, ¿no? Nosotros como biólogos necesitamos generarle las condiciones a esas aves de las que se alimentan estos carnívoros, a esos reptiles, a esos anfibios, a esos mamíferos pequeños de los que se alimentan. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo programas de reforestación. Si sabemos de qué se alimentan las aves, pues vamos a sembrar plantas de las que se alimentan las aves, ¿no? O semillas, plantas que generen semillas de las que se alimentan las aves, que se alimentan los carnívoros, ¿no? Entonces es una cadenita, chicos, que con estos planes de manejo ustedes se pueden ir guiando para que puedan ustedes ejercer la carrera de biología, ¿no? Hay otros planes de manejo, como son el de las aves, ¿no? Son de tipo de aves, por ejemplo, las aves canoras. En México se reproducen en diferentes sistemas, ¿no? Ya sea en cautiverio, es decir, enjaulados, o en vida libre. En vida libre lo que se hace es, los biólogos identifican en cuáles son los tipos de árboles, cuáles son las especies vegetales con las que construyen sus nidos, ¿no? Entonces los biólogos siembran esas especies con las que construyen, esas especies vegetales con las que construyen los nidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Las aves van a tener disponibilidad de recursos para poderse reproducir, ¿no? Entonces, yo tengo mi terreno, tengo 100 hectáreas, les pongo árboles, les pongo plantas a las aves, y entonces las aves van a empezarse a reproducir en mi terreno, ¿sale? Entonces, si yo ya sé, se empiezan a reproducir y ya tengo polluelos,
yo ya puedo ir a colectar esos polluelos y venderlos y comercializarlos, ¿no? Pero, ojo chicos, les estoy diciendo que todo esto es programado y sistematizado, no nada más voy y agarro, ¿no? Los biólogos trabajan en eso, haciendo programación de cuándo vamos a aprovechar una especie. Y con fines de cautiverio, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la institución, la dependencia de gobierno que se encarga de realizar todo este tipo de trámites, ¿no? Nosotros como biólogos debemos de dirigirnos ante la Semarnat para poder hacer un aprovechamiento de la especie que nosotros nos interese. Entonces, hay una serie de requisitos, serie de formatos que debemos de cumplir para poder realizar este tipo de aprovechamiento de las aves, ¿no? Por ejemplo, la Semarnat, si tú quieres aprovechar una especie de ave, necesitas hacer un plan de manejo. Entonces, por ejemplo, que quieras reproducir esta ave o estas palomas, ¿no? Que tengas un terreno en tu casa, pues entonces haces tu plan de manejo, lo redactas y dices, bueno, de esta especie voy a capturar 50 parejas reproductivas y me las voy a llevar a un terreno donde voy a tener unas jaulas y las voy a alimentar, les voy a generar las condiciones de su nido para que se puedan reproducir en jaulas, ¿no? O en cautiverio. Y con esto, los planes de manejo tipo, una vez que tú ya tengas una suficiente cantidad de palomas en tu área, puedes comercializarlas, puedes venderlas, hay muchas tiendas de mascotas en todo México donde puede haber ese nicho de oportunidad para comercializar palomas o todas las especies, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Hay en México toda una cadena de comercialización de fauna silvestre, ¿no? Legalizada, chicos. Entonces, unas palomas las puedo vender, pero otras palomas las tengo que liberar al medio silvestre, al medio donde yo las colecté, donde fue autorizada la colección de las parejas reproductivas. Entonces, con eso yo como biólogo estoy contribuyendo a la conservación de la especie a través de la liberación y también estoy conservando a la especie a través de la reproducción en cautiverio o en su hábitat natural. Entonces son planes de manejo, ustedes pueden encontrar una diversa cantidad de planes de manejo dependiendo en la región en la que ustedes quieran ejercer, ¿no? Son de zonas más tropicales, pero también existen, por ejemplo, casos como son especies endémicas que no se pueden aprovechar, ¿no? Las especies endémicas tienen como que una restricción más estricta de un aprovechamiento, ¿no? No podemos venderla, no podemos reproducirla para venderla, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace con Romerolagus diaci, que únicamente habita en el Parque Nacional Ixtaccíhuatl y Popocatépetl, aquí en el Estado de México, lo que se hace es proteger su hábitat. ¿Cómo se protege? Se hacen campañas contra los incendios forestales, ¿no? Porque finalmente los incendios forestales le pegan a la población de conejos de Romerolagus diaci, porque hacen nidos justo entre las acículas que dejan los pinos, es decir, la hojarasca que dejan los pinos, y ahí hacen sus madrigueras. Entonces viene el incendio forestal y justo ahí están las crías de este conejo. Entonces con el incendio pues quedan todas achicharradas, ¿no? Entonces con este tipo de planes de manejo, lo que se ayuda a la especie básicamente es a la conservación de su hábitat sin ningún fin comercial o sin ningún fin de repoblación, ¿no? En el norte del país tenemos este tipo de sistemas de aves acuáticas, ¿no? Un aprovechamiento sustentable. Estas aves acuáticas habitan principalmente lagunas, lagos que están en el norte del país
Y entonces, al igual que otros mamíferos, se hacen paquetes de cacería. Entonces, los cazadores van y pueden cazar un número importante de patos. Hay ciertas especies que son las que se cazan, sobre todo aquellas que son plaga para los cultivos de arroz, para los cultivos principalmente de arroz, ¿no? Que son especies de pijijis o algunas especies de patos que llegan a la zona de México a alimentarse y a reproducirse en estos lugares, ¿no? También hay, o bueno, yo conozco algunas sumas aquí en México o sitios donde se reproducen mapaches para su venta, ¿no? Entonces ya mucha gente tiene mapaches como si fueran mascotas, ¿no? Se está sustituyendo, la sociedad está sustituyendo a los perros, a los gatos, y ahora se abre un nuevo canal de oportunidad para nosotros los biólogos para poder eh, solventar ese nicho o esa oportunidad que se está generando con la sociedad para poder tener mascotas silvestres, ¿no? Entonces, obviamente, va a llevar muchos años para que se domestique un mapache, ¿no? Pero un mapache es muy carismático con los humanos y es muy fácilmente su trato, ¿no? Cuando es criado y cuando ha nacido en cautiverio. Hay mapaches o bueno, hay gente que va a las comunidades rurales o va a su hábitat, los saquea y los vende. Entonces esos mapaches nunca van a adaptarse al trato humano porque nacieron y se criaron en condiciones silvestres, ¿no? Entonces hay biólogos que se dedican a la reproducción de mapaches, de tejones, de hurones e incluso de zorrillos, ¿no? Los zorrillos los ocupan, hagan de cuenta que los tienen en jaulas como si fueran conejos y extraen o los ordeñan, el proceso se llama de ordeña. Ordeñan a los zorrillos, es decir, le quitan ese olor, ese almizcle característico de los zorrillos y su orina la ocupan como fijador de muchos de los perfumes que utilizamos, ¿no? Entonces, la biodiversidad la podemos utilizar, chicos, ustedes como biólogos tienen pues la capacidad, si es que se ponen las pilas, para poder realizar ese tipo de actividades o ese tipo de negocio, ¿no? En realidad es un negocio que está repuntando bastante bien y que nosotros como biólogos pues tenemos esa virtud. No debemos de estar esperanzados a que cuando terminemos la carrera a ver quién los va a contratar, porque en realidad ya las plazas para biólogos están totalmente saturadas, ¿no? Entonces, la idea que ahorita pues busco con ustedes es de que ya vayan haciéndose a una idea de qué es lo que van a empezar a conservar o a vender o a proteger a través de la biodiversidad que existe en México. Si no, pues no tendría mucho caso que estudien biología, ¿no? Si no van a hacer acciones de conservación o aprovechamiento de las especies, ¿no? También los hay para peces, los hay para reptiles, ¿no? Yo les había platicado, aquí en la región de las altas montañas tenemos unos peces que se llaman peces colas de gallo, que todavía habitan en los ríos y en los arroyos secundarios de la cuenca del río Jamapa, ¿no? Entonces, también podemos hacer ese rescate de esas especies que ya se están extinguiendo aquí en Córdoba, Orizaba, en casi la mayoría de los municipios que hay aquí en la región. Podemos ir a colectar peces, llevárnoslos a nuestra casa incluso, ¿no? Pero obviamente necesitamos hacer los permisos o tramitar los permisos correspondientes ante Semarnat para poder hacer ese tipo de aprovechamiento, ¿no? Lo pueden hacer de manera intensiva, ¿no? Hay biólogos, por ejemplo, que ya han egresado de ahí de la facultad, que se dedican a la reproducción de serpientes, ¿no? Y entonces hay un compañero o un colega que vende serpientes a Estados Unidos, principalmente boas, ¿no? Hay otro colega que se dedica a la venta de abronias, abronia gramínea, y que vende a otras partes del mundo, ¿no? Entonces todo esto es lo que ustedes pueden hacer como biólogos.
También hay planes de manejo para liebres y conejos, para codornices, para venado bura, que es uno de los venados más grandes que hay aquí en México y que solamente está en el norte del país. Y Profe, también hay planes de manejo y aprovechamiento a nivel de ecosistemas, ¿no? Todo el profe. ecosistema como tal. Voy. Ujú. Sí, ¿qué pasó? Perdón, es que pensé que no me escuchaba. Sí. Bueno, una pregunta. Se supone que la Bronia gramínea es endémica, pero para sus permisos de exportación a otros países, ¿cómo es el proceso? Ok, cuando se reproduce en cautiverio, digamos que esa legalidad de que sea una especie endémica, es una especie endémica, pero para una región geográfica, ¿no? Entonces, si tú puedes colectar unos individuos de esa población, te los llevas, por ejemplo, a un laboratorio y los empiezas a reproducir. Los que nacen ya no son animales silvestres, ¿no? Sino nacieron en cautiverio. Esos son los que puedes únicamente vender, comercializar. Como ya nacieron en cautiverio, digamos que los límites legales en los cuales operaría si fuera una especie, si fuera un individuo que nació en vida silvestre, no aplicaría, ¿no? Pero como nació en cautiverio, a las lagartijas de Abronia se les pone un microchip o se les pone una etiqueta o se les da una factura como un acta de nacimiento donde viene el registro de la especie, ¿no? Este individuo nació en tal UMA, nació en tal fecha, es decir, como una factura de lo que estás comprando. Y entonces eso te permite poder comercializar a otros países, ¿no? Siempre y cuando reproduzcas en cautiverio. Si es en vida libre, no te permite la exportación de animales a otro país. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿dónde pueden encontrar? Les voy a dejar esta presentación, la voy a subir ahí al material del curso. Ustedes pueden irse aquí a esta página de Semarnat. Nosotros como biólogos, digamos que nuestra institución con la que siempre vamos a hacer trámites, con la que siempre vamos a estar como que informados de lo que se hace en México en cuanto al manejo y a la conservación de las especies, es la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con ellos, ellos son los que administran, ¿no? A través de los biólogos, a través de ecólogos, a través de veterinarios, toda la fauna y flora silvestre que se puede de México, ¿no? Entonces ustedes pueden irse aquí a los planes de manejo tipo. Tipo se refiere a que pues es un manual que podemos seguir, sin embargo puede modificarse, puede adecuarse a las condiciones donde yo voy a trabajar o con la especie que yo voy a trabajar. Entonces aquí ustedes pueden darse una buceada de todo lo que hacen los biólogos, ¿no? Esta Secretaría de Medio Ambiente es pues una de las secretarías que se encarga justo del monitoreo y de la conservación de los recursos naturales, y ella es la que otorga los permisos para el aprovechamiento de la flora y fauna silvestre. Entonces, chicos, ojo aquí, espero que les quede eh, este dato para cuando salgan. Ustedes pueden registrarse. Hay un padrón de técnicos en manejo de vida silvestre como parte de la Semarnat. Entonces hagan de cuenta que cuando ustedes ya salgan con el título de biólogo, ustedes pueden registrarse ante la Semarnat como responsable técnico. ¿Quién es un responsable técnico? Pues es una persona física, o sea, tú, yo, cualquiera de nosotros con el título de biólogo que elabora planes de manejo de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. ¿Cuál es su objetivo? El aprovechamiento sustentable de fauna silvestre, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad que ustedes tienen para cuando salgan de la carrera. Yo les platico mi historia porque cuando salí de la facultad, pues estuve esperando casi un año. Cuando salí de la carrera y terminé la carrera de biología, esperé casi un año
para ver si me contrataba una empresa, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que eso pues jamás iba a pasar porque una empresa, imagínense, que solamente pues tiene una vacante. Sí, solamente hay una vacante para una empresa, entonces imagínense cuántos biólogos no van a estar atrás de esa vacante, ¿no? Y cuántos biólogos no son mejores que nosotros biólogos y pues obviamente se van a llevar esa vacante, ¿no? Entonces esperar a que les den chamba, la verdad ahorita va a estar bastante difícil. Entonces lo ideal es de que ya vayan ustedes ideándose alguna forma de generar o de que ustedes generen su propio empleo, ustedes sean sus propios jefes, que ustedes sean los propios dueños de lo que quieran hacer con la biología, con la reproducción y la conservación de las especies silvestres que tenemos en México. Entonces son una serie de requisitos. Ustedes si quieren entrar, entren. Si se quieren registrar, aquí está la liga, está toda la información disponible. Documentos necesarios, les piden el título de biólogo, les piden que comprueben que hayan ido a cursos, ¿sí? A otros cursos extracurriculares. Así es que chicos, no nada más se queden con los cursos que llevamos en la carrera de biología. Ahorita en el internet hay muchos cursos gratuitos y que les dan constancias de participación. Con esas constancias pueden ustedes ir haciendo su currículum vitae para que cuando salgan pues ya tengan un currículum bastante grande y enseguida puedan participar como responsables técnicos, ¿no? Más o menos un responsable técnico viene ganando como unos 10,000, 15,000 pesos mensuales dependiendo de lo que haga en una UMA, pero si tiene 3 o 4 UMAs donde va a dar asesoría técnica, pues entonces se puede multiplicar ese sueldo, ¿no? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas con este tema? Yo sí tengo una duda. No, profe. O bueno, sí. Bueno, por ejemplo, había dicho, perdón, que, por ejemplo, una especie invasora, por ejemplo, la rata, en esos casos, ¿qué se tiene que hacer o qué programa se tendría que seguir? ¿Para un control? Ajá, para un control. Pues bueno, por ejemplo, en otras partes del mundo yo he visto que las ratas son controladas a través de la alimentación. En el alimento ponen cebos y en esos cebos ponen hormonas o anticonceptivos, ¿no? Entonces va la rata, se come el cebo, pues pueden ser, por ejemplo, el alimento para perro, ¿no? Lo llenan o lo preparan para que tenga esas hormonas como por ejemplo lo que se ocupan para las mujeres, ¿no? Para evitar embarazos o para la píldora del día siguiente, ¿no? Entonces esos cebos tienen esa sustancia, el animalito se la come y entonces con eso se controla la reproducción. Sin embargo, como son tan prolíficos, ¿no? Las hormonas tienen cierto tiempo, ¿no? Cierto tiempo de acción dentro del organismo. Entonces, puede ser que en una semana ya esa hormona ya no funcione en la rata y al siguiente día ya está lista, ¿no? Para poder otra vez aparearse y poder tener crías, ¿no? Entonces, las ratas son un gran problema, ¿no? Sí, es por eso que no se han podido controlar, al igual que las cucarachas, ¿no? Entonces, sí, hay varias técnicas, ¿no? Pero creo que casi en todas las partes del mundo hay ratas, ¿no? No ha habido un control. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, también tenía otra duda. ¿Nosotros también podemos crear nuestro plan de manejo? Así es, Omar. Por ejemplo, no sé quiénes sean de las zonas rurales, ¿no? Pero he tenido alumnos, por ejemplo, que vienen de Zongolica, ¿no? Y que tienen, sus papás tienen terrenos, tienen 2, 3 hectáreas, tienen, no sé, 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un terreno, ya sea de su propiedad o ya sea de algún conocido, de algún amigo,
pues pueden hacer algún tipo de convenio, ¿no? Por ejemplo, yo estoy interesado, yo personalmente, Ricardo, estoy interesado en reproducir Abronia gramínea, ¿no? Entonces, yo tengo aquí en mi casa un cuarto de 5 metros por 4 metros, ¿no? Entonces, yo tengo pensado a futuro poner, acondicionar ahí ese cuarto y voy a poner unas peceras, voy a ponerle un aire acondicionado, voy a empezar a reproducir grillos, voy a empezar a reproducir cucarachas, ¿no? Que va a ser el alimento para las abronias, ¿no? Entonces ya, bueno, ya tengo mi cuarto y entonces empiezo a escribir el plan de manejo. Ahí en la página de Semarnat es un formato que ustedes deben de ir llenando. Entonces les pide la ubicación, dónde va a estar ubicado, el clima, perdón, la topografía, de cuántos animales va a estar compuesta la población que vas a manejar, cuántas hembras, cuántos machos, cada cuánto les vas a dar de comer, cada cuánto las vas a reproducir, qué hembra la vas a reproducir con qué macho con qué hembra, ¿no? Un programa de mejoramiento. Entonces todo eso debe de ir escrito, ¿no? Se va directamente a la Semarnat, ellos te revisan o se envía ese documento a la Semarnat, ellos te revisan que realmente cumpla con los aspectos técnicos y que se logre el objetivo de la reproducción de Abronia. Entonces, ya yo puedo comprar ya hay mucha gente aquí en México que reproduce Abronia. Entonces yo puedo comprarle a ellos los machos y las hembras que yo voy a tener en mi cuarto, ¿no? Para empezarlas a reproducir. No sé, le voy a comprar 10 hembras y 5 machos, ¿no? Entonces, un macho para 2 hembras. Entonces ya, si todo va bien, empiezan las copulaciones, empiezan a reproducir, empieza a tener crías, ¿no? Entonces ya Semarnat, yo tengo que darle un informe a Semarnat, un aviso. ¿Sabes qué? Me nacieron 50 crías, ¿no? Entonces yo le mando ese oficio a Semarnat y Semarnat te dice, bueno, entonces de esas 50, libera 10 al medio silvestre, 30 las vendes y otras 10 las dejas para que siga manteniéndose tu población, ¿no? Por si hay alguna que haya muerto o si hay que sustituir alguna hembra o algún macho, tienes un stock ahí para que puedas ir sustituyendo. Y sí, sí se puede, chicos, ¿no? Hay muchos ejemplos aquí en México de biólogos que se dedican a reproducir insectos, ¿no? Arañas, tarántulas, serpientes como las boas. ¿Ustedes de dónde creen que las especies que están en los acuarios o que venden allí, pues vienen obviamente de criaderos, ¿no? Entonces, son los biólogos quienes hacen ese tipo de reproducciones, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué especie les interesaría reproducir? ¿Sí, Javier? Bueno, le iba a hacer otra pregunta. Ay, perdón. Las humas se supone que son, bueno, también pueden ser receptivas, ¿no? En el caso de decomisar algún animal Semarnat, son receptivas, pero en las PIMS también aplica para ello ¿o no? Bueno, hablar de UMAS y de PIMS sería otro curso muy distinto, ¿no? Porque es otro aspecto muy técnico, ¿no? Pero las UMAS se diferencian de las PIMS en este sentido. Las UMAS son de vida libre, es decir, un rancho, una hectárea, un bosque, ¿no? Eso es una UMA. Lo que hagamos, el manejo que hagamos dentro de un límite, un polígono delimitado, ¿no? Eso sería una UMA. Y un PIMS que se llama PIMS es básicamente, se los voy a poner aquí en el chat, es lo mismo que un predio e instalación de manejo de vida silvestre, ¿no? Entonces, mi casa es un predio, ¿no? Entonces yo puedo reproducir o puedo estar manejando vida silvestre, flora y fauna silvestre en un PIMS, en mi casa, ¿no? O puedo
es tener una UMA, que es lo mismo a unidad de manejo para la vida silvestre, y esta puede ser extensiva e intensiva, ¿no? Pero este se da en condiciones naturales, ¿sale? Ok, es que por lo que tendría entendido, la PIMP se dedica más para animales exóticos y ya la UMA más para animales endémicos. Sí, pues hay varias PIMS que también manejan endémicos o incluso ni siquiera que sean endémicos, ¿no? O sea, las PIMS tienen la amplitud, tanto las UMAs como la PIMS, tienen la amplitud de poder tanto recibir exóticos como de especies nativas, como de especies endémicas o cualquier especie, ¿no? Ok, Ujú. ajá. ¿Y se necesitan los mismos documentos para ambas? O es que yo estoy en No, eso porque voy a hacer una PIMS, pero estoy ah, viendo ahorita todo eso. ¿sobre qué va a ser la PIMS, Javier? Quiero meter venenos. ¿Venenos? Ujú. ¿Venenosos? Sí, serpientes venenosas, víboras, más Ah, víboras. órale. Ah, pues a ver si luego platicamos y ahí no, te voy ayudando en esa parte, ¿no? Ah, sí, profe, gracias. Va que va. Sí, chicos, ¿no? Entonces, pues sí, lo ideal es que ya más o menos empiecen a ver qué les interesa a través de las sumas, a través de las PIMS, que empiecen a generar dinero, ¿no? Porque con los recursos naturales podemos generar dinero. Entonces ya los biólogos debemos de pensar en lana, ¿no? En lana, que es lo que nos interesa, ¿no? Cómo aprovechamos a la fauna silvestre, a la flora, sin afectar a sus poblaciones de manera legal, de manera organizada, de manera biológica, ¿no? Entonces, eso es importante, chicos, ¿no? Que se queden con esa idea de que hay chamba para biólogos y no necesariamente necesitan que los contrate una empresa, ¿no? Bueno, Profe, Sí, ¿qué pasó? tengo una duda, por ejemplo, si quiero reproducir lo que es Beta splendens o otro tipo de animal que no sea endémico de México, también me tengo que registrar en la página de la Semarnat. Todo. ¿Cuál especie me dijiste, Paul? Beta splendens. ¿Qué es? Es que no lo ubico. Ah, es el beta, el pez beta. ¿Pez beta? Ajá, bueno. Ah, pues es que esas son especies más comerciales, ¿no? O sea, la idea es que, o sea, nosotros como biólogos debemos de tener esa ética, ¿no? ¿Para qué voy a reproducir una especie comercial? O por Ok. ejemplo, los peces el pez gato, ¿no? Sí han escuchado que es una especie súper problemática, ¿no? Que se acaba los limpiapeceras, ¿no? Es una especie exótica, viene de otro país, viene de Brasil. Entonces yo como biólogo que sé que tiene ese problema, esa especie, pues la verdad no sería ético reproducirla yo aquí en México si me va a generar problemas con las especies que habitan aquí en México, ¿no? Entonces, el caso del pez beta, que no es una especie endémica o que no es de México, pues donde la ética en realidad no aplicaría, ¿no? No aplicaría para poderla reproducir aquí en México. Es más cuestión de ética, ¿no? Gracias. Maestro, Sí, Mariam. entonces se podría aplicar en las regiones de Huatusco en donde tienden más a estar cazando especies. Claro, sí, yo estoy trabajando en Huatusco en dos ranchos. En dos ranchos, uno es un rancho donde hacen yoga, es un sitio ashram, donde practican yoga, ¿no? Entonces tienen 100 hectáreas de bosque. Entonces ahorita lo que yo estoy haciendo es el monitoreo con mis estudiantes, el monitoreo de fauna silvestre con cámaras trampa. Y una vez que ya sepamos cuáles son las especies, ya estamos haciendo el plan de manejo. Entonces, como son 100 hectáreas, con el plan de manejo también se puede buscar financiamiento. Lo que van a hacer estas personas es buscar financiamiento para eh, contratar gente en su rancho y hacer un programa de vigilancia para que los cazadores no entren, ¿no? Eso sería una primera acción. Luego una segunda acción sería conservar la vegetación, ¿no? ¿Cómo conservamos la vegetación?
pues vamos a ir y a aquellos árboles que ya estén viejos, que aquellos árboles que ya no tengan un valor biológico en el ecosistema, se van a derrumbar, ¿no? Porque ya ni generan semillas, ni generan otras características. Entonces, árboles en pie se eliminan y se vuelven a reforestar. Entonces, es un ciclo, ¿no? Para que las especies se mantengan en mi hábitat, yo necesito tenerlas en las condiciones idóneas. Imagínense que ustedes o que yo sea un mapache, ¿no? Entonces yo como mapache, ¿qué es lo que necesito para estar presente en un hábitat? Pues necesito que haya alimento, ¿no? ¿O qué es lo que tenemos en nuestra casa? ¿Por qué siempre estamos en nuestra casa? Tenemos alimento, tenemos agua disponible, ¿no? Siempre hay fuentes de agua disponible, tenemos recursos alimenticios, tenemos una gran variedad de recursos, tenemos, si salimos, podemos tener parejas reproductivas, ¿no? Para podernos reproducir. Entonces es lo que esperan las especies tener en un hábitat, ¿no? Parejas reproductivas, alimento, agua, sitios de escape, rutas de escape, áreas de protección, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros como biólogos les ofrecemos, ayudamos a esas especies a que encuentren su hábitat, ahí las vamos a mantener siempre, ¿no? Las cámaras trampa, ahorita les paso una página donde las pueden conseguir, que se llama Perfoparts. Perdón, las cámaras trampa, ¿cómo son o para qué sirven? Ok, lo vamos a ver más adelante, chicos, pero pues las cámaras trampa es básicamente una cámara que toma fotografías, pero tienen la capacidad de poder, tienen un sensor, tiene dos sensores, un sensor de movimiento y un sensor infrarrojo. Entonces pasa el animal por aquí enfrente, ya sea que se mueva o detecte calor, y entonces toma la fotografía. Tienen una memoria micro SD y tienen baterías recargables o baterías de litio que se le cambian cada 2 meses, ¿no? Y va uno y las coloca en los árboles en los lugares donde nosotros previamente ya supimos que pasaban los animales, y ahí es donde colocamos estas cámaras trampa, ¿no? Entonces hay varias tiendas en México que venden cámaras trampa, incluso los chinos ya están enviando cámaras trampa, hay cámaras trampa que valen hasta 1,000 pesos, ¿no? Esta página es una página de México. En el caso de China, hay unas cámaras trampa chinas que salen más o menos, pero duran como 6 meses, ¿no? Estas que les acabo de mostrar me han durado como unos 3 años aproximadamente. Entonces bien dicen que lo chino no sale tan bueno, ¿no? ¿Y esas cámaras que usted tiene, cuánto cuestan? Ah, pues las que les digo, las que compré de China valen 1,600 pesos. Y hay otras que van a depender, ¿no? De la tecnificación que tengan, ¿no? Porque hay cámaras trampa, las más tecnificadas, toman la fotografía y te la envían vía satelital a tu correo electrónico, ¿no? Entonces está en el monte la cámara y te envía a tu correo electrónico, ya la puedes ver en tu celular, te envía la fotografía, esas valen como 7,000, 8,000 pesos, ¿no? Pero hay cámaras muy sencillas de hasta 1,000 pesos, ¿no? Que solamente tienen el infrarrojo y el de movimiento, o el de movimiento, o uno u otro, ¿no? Entonces, hay una variedad de cámaras trampa, ¿no? Uh-huh. ¿Más dudas, chicos? Voy a traerles una que tengo por aquí. Okay. Bien, chicos, entonces esta es una de las cámaras trampa, ¿no? De
que nosotros utilizamos ahí en la facultad y con los estudios e investigaciones que realizamos con los mistesistas, ¿no? Aquí se abre y vienen teclas de programación. Entonces aquí le podemos programar la hora, la fecha, cuántas fotografías va a tomar por cada vez que detecte un animal. Se pueden tomar de 3 a 5, si puede grabar un video, etcétera. Tiene la entrada de la micro USB, para que vean que sí es de la facultad, ahí dice Universidad Veracruzana. Y esta tiene los sensores arriba, ¿no? El infrarrojo y el de movimiento. Entonces, están activas durante las 24 horas del día. Esta vale como 6,000 pesos. Y esta cámara trampa son las chinas que les digo, ¿no? Tienen diferente forma. Entonces, se abren de aquí abajo y aquí van las pilas. Aquí van las pilas, se colocan, tienen las entradas para la micro SD y para la SD. También incluso tiene una entrada para poder descargar con el cable las imágenes. Y estas, les digo, valen como 1,600. Pues sí. ¿Alguien más alguna duda para que ya continuemos, chicos? Yo tenía la duda de lo que le comenté. Ajá. ¿Qué pasó, María? Ajá. Usted dijo que estaba trabajando en el lugar ese de yoga y sí, que los que estaban como pagando todos los estudios eran ellos. Y en caso de que no haya... Sí, dime. En caso de que no haya ninguna organización, ¿qué pasa ahí? ¿Es con nuestro dinero o cómo? Bueno, yo siempre procuro o busco esas personas, ¿no? No sé, como que llegan o se van informando, ¿no? Ahora sí les van platicando entre otras personas y llegan a la facultad conmigo, ¿no? O me buscan o me llaman y como ya saben que ando haciendo esos estudios, pues ya me contactan, ¿no? Y les digo, pues, ¿saben qué? Pues, yo necesito, pues, dinero para moverme, ¿no? Pues, ir en mi camioneta, ir hasta allá, gasolina, quedarme a dormir, que eso no implica un gasto, ¿no? Porque ellos me dan donde dormir. Llevo mi casa o llevamos las casas de campaña y acampamos ahí en el rancho. Las cámaras trampa yo las conseguí con un proyecto que hice, ¿no? Un proyecto de investigación, el cual me financió la universidad. Entonces, yo ya tengo el equipo, ¿no? Pero en un supuesto de que ustedes vayan a empezar, ¿no? Lo ideal es ubicar a esas personas que ya tienen ranchos, que ya están avanzados en que están haciendo alguna actividad de ecoturismo, turismo. Entonces es venderle la idea. ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer el inventario de flora y de fauna silvestre. Pero pues necesito apoyo, ¿no? Necesito tanto dinero. En caso de que no haya dinero, entonces que no tengan dinero esos dueños, hay fundaciones donde nosotros como biólogos podemos tocar puertas y nos pueden financiar nuestro proyecto de investigación. Ahorita voy a ponerles alguna página. Por ejemplo, a ver, creo que por aquí las debo de tener. Ajá. En esta página que se llama Terraviva Grants, espero que todavía funcione, es una página donde agrupa a diferentes instituciones a nivel mundial para financiar proyectos de investigación científica, ¿no? Entonces, voy a darle aquí en International Grant Markets. Y, por ejemplo, a nosotros los biólogos nos interesa esto de la biodiversidad, conservación y vida silvestre, ¿no? Wildlife. Entonces, nos vamos aquí y, por ejemplo, nos dice
organizaciones internacionales, organizaciones gubernamentales, fundaciones, corporaciones y sociedad civil, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, yo quiero ver qué fundaciones financian proyectos de investigación, ¿no? A ver, voy a seleccionar una por azar. Esta de Conservation International. Entonces, aquí nosotros podemos ir buscando, bueno, cuáles son los requisitos que te piden. Y básicamente, por ejemplo, los financiamientos, pues te ayudan a comprar cámaras trampa, a comprar equipo de trabajo, ¿no? Y también puedes incluso incluir el salario, tu salario, el salario que tú vas a recibir como bióloga, ¿no? En caso de que los dueños de ese rancho no tengan dinero, ¿no? Pero lo ideal es que los dueños pues no te paguen, ¿no? Sino más bien porque va a ser un beneficio para ellos, sino más bien que le inviertan en algo que a futuro va a ser un negocio, ¿no? Y ese es el problema que a veces no quieren, ¿no? Porque como no ven algo retroactivo en un corto plazo, pues a veces no les interesa mucho financiar los proyectos, ¿no? Pero siempre hay las opciones, ¿no? Voy a ver si encuentro alguna donde yo mandé. Ajá, por ejemplo, de Bat Conservation International. Aquí se dan becas para estudiar murciélagos, ¿no? Dan premios a 3 estudiantes de $3,000 a cada uno, ¿no? Entonces tú presentas tu proyecto, ese proyecto que quieres hacer para conservar allá en Huatusco a lo mejor los murciélagos, y vas a tener una beca de $3,000. ¿Cuántos son $3,000? 3,000 por 20 pesos. $60,000, ¿no? Te van a dar para que realices esa investigación. Esa podría ser otra forma, chicos, de cómo pueden ir empezando a hacer investigación. Una vez que ya sepan qué es lo que hay, ya entonces pueden saber qué especies pueden ir a aprovechar, ya sea un cautiverio o empezarlas a reproducir, ¿no? Entonces así lo hay para murciélagos, para mamíferos, para anfibios, para aves, aquí en esta página de Terraviva Grants, ¿no? En la sección de Biodiversity Conservation and Wildlife. Más o menos, Marian, chicos, ¿alguna otra duda? Chicos. No, profe, bueno, yo ya no tengo ninguna. Ok. Bueno, entonces, ya que les comenté acerca de qué es lo que hacen los biólogos y qué es lo que ustedes pueden hacer como biólogos, ahora sí ya viene la parte biológica, ¿no? ¿Qué es lo que le estudiamos a las poblaciones, ¿no? Esta es la parte bonita, ya la parte final de cómo a lo que llegaríamos como biólogos, ¿no? Pero entonces nosotros como biólogos, ¿qué le debemos de calcular o cuantificar a las poblaciones para poder llegar a ese manejo, a ese aprovechamiento, a esa conservación de la población, ¿no? Pues necesitamos estudiar su natalidad, su mortalidad, su emigración y su inmigración. Estos factores los conocemos como factores bióticos. Estos son los que básicamente siempre vamos a estar midiendo con los individuos de una población: natalidad, que se representa con N, mortalidad, emigración
e inmigración. Y los factores, cuando ya calculamos estos parámetros en la población, yo puedo entonces estimar el tamaño de la población en el tiempo cero. Y básicamente es un conjunto de sumas y restas, ¿no? Sumar y restar básicamente. A la natalidad le resto la mortalidad y a estos le sumo el resultado o el producto de la inmigración menos la emigración. Entonces yo tendría con esto el tamaño de la población en el tiempo cero. Pero si yo quiero estimar el tamaño de la población actual, entonces como yo ya tengo el tamaño de la población en el tiempo cero, puedo sumarle el tamaño de la población actual, obviamente restándole la natalidad a la mortalidad y sumándole el resultado o el producto de la inmigración y la emigración, ¿no? Entonces yo puedo hacer proyecciones a futuro, es decir, cómo le va a ir a la población. Puedo hacer un modelo de cómo le va a ir a la población en el futuro, haciendo ahora, si ya tengo mi tamaño actual, que ya lo calculé, mi tamaño de la población actual, que ya lo calculé con esta ecuación, pues entonces ya puedo hacer mi predicción de cómo le va a ir a la población en un futuro, únicamente sabiendo las tasas de mortalidad, de natalidad, de mortalidad, emigración, inmigración. Entonces son sumas y restas, chicos, ¿no? Lo más trabajoso de esto, pues es ir a campo, ¿no? Eso es lo más complicado porque tenemos que capturar a los individuos, ¿no? Andar atrás de ellos, ya sea con trampas o con cámaras trampa. De alguna manera tenemos que calcular estos parámetros que las poblaciones, que son parámetros bióticos que necesitamos conocer para poder realizar ese aprovechamiento, ¿no? Recuerden que las especies o las poblaciones no están solas, no interactúan solas, sino con factores abióticos, ¿no? Como es el tiempo, como el clima, como las erupciones volcánicas que ya habíamos visto, que estas pueden generar y afectar el tamaño de la población, haciendo que de una población se generen 2 o más especies, ¿no? Y la disponibilidad de recursos, ¿no? Sin embargo, estos factores bióticos los vamos a ver en la materia de comunidades y ecosistemas, porque ahora solamente nos vamos a centrar única y exclusivamente en los factores bióticos que dependen de la población, ¿no? Entonces, estos factores son los que vamos a estar estudiando: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración. ¿Sale? Ojo, chicos. Cuando hablemos de tamaño poblacional, vamos a estarnos refiriendo a la letra N, así lo vamos a simbolizar, como tamaño de la población. Y básicamente es la cantidad, ¿no? ¿Cuántas hormigas hay en un metro cuadrado? Esa sería la cantidad. Si hay 100 hormigas, ese es el tamaño de la población por metro cuadrado, en un metro cuadrado, ¿no? Sin embargo, si yo quiero conocer la densidad poblacional, yo necesito asociarle un valor de superficie. Imagínense que aquí yo ponga un cuadrante. Chueco. Imagínense que pongo un cuadrante más o menos derecho. Bueno, imagínense que quiero cortar, ¿no? Este es el cuadrante 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Son 4 cuadrantes que miden todo esto, toda la fotografía mide 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces,
Si yo quiero saber cuál es la densidad poblacional de hormigas en 25 centímetros cuadrados, entonces yo voy a contar cuántas hormigas hay en 25 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendría 20 hormigas cada 25 centímetros cuadrados. ¿Están de acuerdo, verdad? Porque cada uno de estos es un cuarto, 25, 25, 25, forma un metro cuadrado. Entonces, la densidad hace referencia a la unidad de superficie en la que estamos midiendo a los individuos de la población. Obviamente, esta superficie o esta unidad de superficie va a estar relacionada con el tamaño de los animales, ¿no? Por ejemplo, no voy a utilizar metros cuadrados para saber cuántos elefantes hay en un metro cuadrado, ni siquiera un elefante cabe en un metro cuadrado, ¿no? Entonces ocupo hectáreas al cuadrado, ¿no? Entonces puede ser que 20 elefantes estén dentro de una hectárea, ¿no? Dentro de, sí, de una hectárea. O, por ejemplo, si hablamos de peces, ¿cuántos peces están en un metro cúbico de agua, ¿no? Entonces, las superficies deben de estar relacionadas con la biología de las especies, porque no podemos hablar de peces por metro cuadrado, porque los peces habitan en medio acuático, ¿no? Entonces, en el medio acuático se evalúan en metros cúbicos, ¿no? Entonces, va a depender de la biología de la especie y del tamaño de los individuos para poder decidir qué unidad de superficie vamos a medir. ¿Para qué nos sirve conocer la abundancia? ¿Para qué nos sirve conocer el tamaño de la población? Pues nos sirve para hacer planes de conservación. Aquí tenemos una imagen o un estudio de las poblaciones importantes de jaguar en México, ¿no? A manera de comercial, les quiero platicar que los jaguares son bien interesantes porque presentan rosetas muy características que los definen como si fueran individuos muy específicos, ¿no? Como si fuera la huella digital de cada uno de nosotros que tenemos, ¿no? Ningún jaguar tiene el mismo patrón de manchas, ¿no? Por lo tanto, se pueden identificar como individuos diferentes. Esta especie tiene una condición genética que se llama melanismo, que básicamente es un gen que no se expresa, que se expresa en cantidad, lo que genera gran cantidad de melanina y por lo tanto tenemos jaguares negros, ¿no? O panteras que se les llama. Pero incluso una hembra de jaguar negra puede dar jaguares albinos, ¿no? Es bien interesante y todo esto tiene que ver con la evolución de la especie, ¿no? Entonces, ¿dónde están las poblaciones más conservadas de jaguar? Pues aquí lo señalan en estos cuadritos en gris, yo estoy poniendo en amarillo. Sin embargo, todavía hay poblaciones que no se han estudiado, ¿no? Por ejemplo, las de aquí de Oaxaca y el sur de Veracruz. En la zona de Luxpanapa, nosotros o yo y otro alumno, junto con otro alumno, registramos la presencia de jaguares aquí en esta zona de Luxpanapa. ¿Qué pasa con los jaguares? Si han escuchado las noticias de los años pasados, se ha reportado la presencia de jaguares por esta zona de Zongolica, por esta zona de Tezonapa, incluso aquí en la región de Córdoba, Orizaba, también a veces se ha escuchado que hay presencia de jaguar. Es posible, ¿no? Porque los jaguares pueden migrar por esta zona más o menos que dice que está más o menos conservado hasta llegar a Tamaulipas, ¿no? Donde se encuentra la reserva de la biosfera El Triunfo, justo aquí. Nosotros nos encontramos ubicados más o menos aquí. ¿Vale?
Entonces, ¿qué es lo que hicieron los biólogos? Los biólogos delimitaron la zona de estudio. Ellos dijeron, bueno, vamos a estudiar a la población de jaguares en la cabecera municipal de Gómez Farías, en la reserva de la biosfera El Cielo, Tamaulipas, México, ¿no? Delimitaron su área de estudio. Recuerden que es una delimitación a priori. Los biólogos, esta fue la delimitación que hicieron. Es un polígono, no significa que los jaguares no salgan de estos sitios, ¿no? Y en este polígono establecieron las cámaras trampa, ¿sale? Estas imágenes o estos símbolos que ven aquí, iconos, son cámaras trampa. Y entonces pusieron las cámaras trampa en la selva mediana, que es esta superficie que se ve de mayor color gris, en el bosque bosque de encino y la selva baja, que es prácticamente esta cobertura que se ve en esta parte. Y bueno, pues la matriz del paisaje está compuesta por aspectos agrícolas. Bosque mesófilo de montaña se encuentra en esta zona, ¿no? Entonces, ¿cómo pudieron contabilizar el tamaño de la población? Entonces los biólogos, como les decía, pudieron identificar a los individuos con base a las rosetas que manejan, ¿no? Entonces a esta le pusieron el nombre de misteriosa, a esta le pusieron Nina, a este el tambo, a este ojitos, ¿no? Y aquí le señalan. No se ve bien aquí en la imagen, pero les voy a dejar el artículo para que ustedes lo revisen y puedan revisar cómo son diferentes las rosetas. A este le pusieron la tona, la princesa, el zanote porque está bien gordo, ¿no? Y el perdido, ¿no? Entonces son los jaguares que se identificaron con el patrón de manchas, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve hacer ese tipo de estudios? ¿Para qué los biólogos hacemos esos estudios, no? Pues aquí tenemos el récord histórico mensual de los jaguares que se colectaron, que se tomaron fotografías ahí en la reserva. Podemos hacer ya muchas inferencias, ¿no? Por ejemplo, la misteriosa es una hembra que siempre está presente en el área de estudio, ¿no? En esa zona. Parece ser que ya es una hembra adulta que ya tiene delimitado su sitio de caza, ¿no? Su distancia recorrida, lo que recorre por noche, es de 6.8 kilómetros. Perdón, lo que recorrió de toda la superficie fueron 6.8 kilómetros, ¿no? Y entonces así podemos ver cuáles son individuos residentes, ¿no? En el caso de la misteriosa. En el caso de la toña también fue un individuo de jaguar que también es residente. Pero chequemos, por ejemplo, al zanote y al perdido. Chequen el zanote. El zanote solamente va y se reproduce, va y busca las hembras en octubre y luego en febrero, ¿no? En marzo otra vez, ¿no? Entonces solamente lo detectaron las cámaras una vez en octubre y una vez en marzo, ¿no? Entonces se entiende que este jaguar únicamente va en las épocas de reproducción a esa zona, ¿no? Y el perdido, deja que ya no esté el zanote en el lugar, ¿no? Para evitar que se puedan confrontar y puedan pelear. Eso es lo que hace el perdido. Y cuando ya no está el zanote, entonces aprovecha y copula a otras hembras que no copuló el zanote, ¿no? En promedio, toda la población recorrió esa reserva de la biosfera 7.25 kilómetros, ¿no? Entonces, esa información es importante para poder conservar esa población de jaguares, ¿no? Porque yo ya sé entonces cuáles son los individuos residentes, los que únicamente ocupan el hábitat en determinado tiempo y aquellos que frecuentan más o menos al sitio de estudio, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hacer cómo es que, por ejemplo, si yo como biólogo quiero mantener o incrementar el número de jaguares en esa reserva, pues entonces lo que yo necesito es ayudar a que haya más presas para el jaguar,
por ejemplo, armadillos, por ejemplo, tepezcuintles, temazates, todas las presas de las que se alimenta el jaguar, yo debo de ayudar en el hábitat para que esas especies encuentren su hábitat y el jaguar pueda tener alimento suficiente y no se vayan a otros lugares a buscar alimento, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo mantener esa población, ¿no? Aquí les dejo el artículo, está disponible en la literatura, en el Google, lo pueden poner así con el nombre completo del título y se los descarga gratis, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda con los jaguares? O sea, que no siempre van a investigar toda la zona, sino que simplemente se concentran en una. Así es, efectivamente, pues esa es una de las situaciones que los biólogos y casi todos los que trabajamos con fauna silvestre tenemos que delimitar, ¿no? Porque, por ejemplo, delimitar la zona. Acuérdense que es parte de del primer criterio que nosotros como biólogos necesitamos establecer, la delimitación política, hasta dónde voy a estudiar una población. Y eso no significa que no haya animales aquí, no haya animales acá, sino los recursos que tengo únicamente me alcanzaron para poner cámaras aquí. O sea, no tengo más dinero para comprar más cámaras y ponerlas acá afuera. Ahora, también, ¿cuánta gente me acompaña a campo? Si voy yo solo, pues a lo mejor nada más me da tiempo de poner 3 cámaras en un día, ¿no? Pero si voy con más personas, pues tengo que pagarles, ¿no? Para que me ayuden a poner más cámaras a lo largo, ¿no? De toda la superficie, pero pues si no tengo dinero para pagarles, pues nada más voy a poner 3 cámaras, ¿no? Entonces son más bien detalles técnicos por los cuales hacemos delimitaciones geográficas, no por aspectos biológicos de la población. Uh-huh. Ah, ok. Es que yo, bueno, había entendido mal entonces porque pensaba que era de toda una zona. Entonces, yo sentía que al principio sí se iba a complicar porque pues al ser de un área tan grande para no sé cuántas especies, individuos, perdón, Sí. pero bueno, ya entendí. Gracias. Sí, entiendo tu pregunta, o sea, sí es a veces, ¿cómo se llama? Pues preocupante, ¿no? Para uno mismo como biólogo, ¿no? Porque la realidad es que los jaguares están en todo el país, ¿no? Están en todo el país y quién dice que aquí no hay una población grande de jaguares. A lo mejor nadie ha ido a muestrear ahí, nadie ha puesto cámaras trampa, ¿no? Entonces, si yo voy y pongo cámaras trampa aquí, pues puede ser que me encuentre un jaguar, ¿no? Entonces, una población que únicamente ahora va a estar delimitada a esta región. Uh-huh. Entonces, tiene que ver con los recursos y con aspectos técnicos, ¿no? De hasta dónde va a ser mi área de muestreo. Bueno, chicos, otro tema que vemos, ¿y qué horas son? Son las 12. ¿Cómo ven si el día de mañana continuamos con la clase? Porque todavía me hace falta explicarles varias cosas de cómo hacemos la estructura de edad o de sexos de las poblaciones y después vendrían los ejercicios, ¿no? Que les tengo preparados, más o menos estos. Entonces les voy a pedir que mañana vamos a continuar con el tema y mañana les voy a pedir que tengan su calculadora, una hoja en blanco y también voy a pedirles que cada más o menos 5 minutos estén prendiendo su cámara porque necesito estarlos viendo que estén haciendo los ejercicios que les voy a dejar. Entonces prepárense, chicos, les voy a dejar aquí las instrucciones. Ahí en el chat les voy a dejar calculadora, hojas blancas, si quieren reglas o algo así para que se ayuden a que no quede tan desorganizado, si aprenden bien a escribirla
en una hoja en blanco, pero que quede bien recto. Hojas blancas u hojas cuadriculadas, ¿sale? O las de la libreta. Calculadora, hojas blancas, lápiz y su cámara. Cámara cada 5 minutos. Va a ser como tipo examen, ¿no? Entonces voy a estar señalando al azar, oye, Paul, prende tu cámara, oye, Nancy, prende tu cámara, oye, Omar, prende tu cámara. Y entonces deben de estar ahí al pendiente, ¿no? Para que cuando les hable, prendan su cámara el día de mañana. ¿Sale, chicos? Bueno, pues, ¿dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Todo bien, perfecto. Entonces ya saben a qué se van a dedicar cuando sean biólogos. Sí, profe. Eso es todo. Bueno, pues entonces, Mariam, ¿sí más o menos quedó clara o lo que te comenté de allá de Huatusco? Sí, sí me quedó claro. Gracias. Ok, chicos, entonces mañanita nos vemos, ¿no? Igual a la misma hora, a las 11. Gracias por asistir. Y, profe, perdón, sí. una última cosa. No sé, en algún momento, obviamente después de que pase todo esto de la cuarentena, creo que lo podríamos acompañar para ver más o menos cómo trabaja usted Sí, en el lugar. sí, definitivamente eso va a ser bastante importante, chicos, porque pues nos estamos perdiendo que les enseñe pues varias cosas que vemos en campo, ¿no? Y yo he estado tratando de ver en la dirección o ahí con el secretario de hacer alguna actividad en campo, pero hay mucho riesgo y la verdad a veces hasta quedo mal yo por tratar de hacer algo bueno. Pero ya sea que nos vamos a estar viendo el siguiente periodo, de todos modos, si continúa en línea o virtual de aquí a febrero, a enero, el siguiente periodo les doy comunidades y ecosistemas. Y entonces ahí, si nos organizamos todos y nos ponemos las pilas y veo que participan y entregan tareas ahorita y van cumpliendo, entonces el próximo periodo podría comprometerme con ustedes a que los lleve a 3 o 4 lugares, para que les enseñe lo que lo que hacemos en campo, ¿no? Ujú. Pero pues si veo que como que no participan aquí en poblaciones y como que no les interesa tanto, pues entonces en comunidades, como es continuidad, pues no tendría caso, ¿no? O si solamente veo que 3 o 4 cumplen con tareas, pues esos son a los que voy a llevar el próximo periodo a clases, perdón, a campo, ¿no? O a veces los invito, ¿no? Así particularmente cuando voy viendo que sí les interesa la clase, o que sí participan, o que sí tienen muchas dudas, es como yo los voy seleccionando para que sean mis tesistas, ¿no? Entonces ya mis tesistas, pues básicamente son siempre quienes vamos a campo, con siempre quienes hago las actividades, ¿no? Entonces más o menos en ese sentido es como yo trabajo, ¿no? Ujú. Sí, porque, por ejemplo, o sea, sí entendemos la parte teórica, Sí, pero dije a usted también es muy importante la práctica para sí, el momento de ver cómo se observan las especies, el registro, ujú. todo ese tipo de cosas. Sí, pues ahora sí también mucho de esto, chicos, depende de ustedes, ¿no? Pues si quieren aprender, obviamente cuando ya pase la situación de la pandemia, yo puedo, o si se acercan a mí, podemos gestionar ante la dirección de la facultad o ante los directivos de la facultad, este, traer a investigadores para que nos den un curso, ¿no? O sea, yo se los puedo dar, pero también podemos traer a otras personas, ¿no? Por ejemplo, a especialistas en aves, ¿no? Yo, por ejemplo, mi especialidad es en mamíferos, ¿no? Murciélagos y mamíferos medianos, ¿no? Que eso es yo donde podría apoyarlos más, ¿no? Pero si a alguien más les interesa las aves, ¿no? Podemos traer un investigador que venga
y vamos a hacer un muestreo de aves, ¿no? O de reptiles, vamos y hacemos un muestreo de reptiles y de anfibios, ¿no? Pero es cuesta que pues también de ustedes salga, que nos coordinemos y que realmente tengan el interés de participar, ¿no? Porque sí nos ha pasado de que organizamos cursos y sí todos dicen, pues sí, todo el grupo sí queremos participar. Y ya cuando están en el curso, pues les interesa, como que están apáticos o cosas así, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho su actitud, chicos. Que la biología es actitud, tiene que ver con que nos interese qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Uh-huh. Y también no podríamos unirnos a otras salidas de otras secciones más adelante. Sí, pues les digo, yo les doy en tercero y cuarto periodo, o sea, poblaciones y comunidades, y en las dos, por ejemplo, en poblaciones nos hubiera tocado ir a La Mancha, nos hubiera tocado ir a la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cucatlán, a varios lugares, pero pues no se puede por la pandemia. Si todo sale bien en enero, posiblemente pudiéramos programar un viaje, ¿no? Pero lo veo difícil. Si todo sale bien en febrero, cuando ya estemos en comunidades y ecosistemas, organizamos varios viajes, ¿no? Organizamos varios viajes con ustedes para que lo que vimos ahorita en poblaciones, pues aprovechemos, ¿cómo se llama? A ver en campo lo que no vimos ahorita en poblaciones. Uh-huh. ¿Cuál permiso, Javier, dices? Javier Domínguez. Profe. Sí. Es que sí está muy interesante, pero pues como comentan, hace falta lo que es la práctica. Uh-huh. Porque, bueno, en mi caso, hasta el momento todo lo que ha dicho, pues sí lo he entendido y detalles, pues nada más he vuelto a ver el video. Uh-huh. Pero, pues sí cree que en enero, pues posiblemente sí se pueda volver a trabajar, pues ya presencial. Pues sí, o sea, yo tengo la fe que ya esto se va a componer ahorita en octubre, noviembre, pero pues ya no va a ser presencial, ¿no? Las autoridades ya mandaron un comunicado de que va a ser virtual. Entonces, miren, si todo en enero ya se calmó con la pandemia, yo puedo empezar como que a preguntar en la dirección si nos autorizan al menos salir una vez, ¿no? En grupo, a nosotros, a esta sección, ¿no? Y ya podemos ver si vamos a Huatusco o a La Mancha, ¿no? Y ahí y sería un viaje de 2 noches para, digamos que complementar todo, ¿no? Pero son mis ideas, no sé si vaya a funcionar. Bueno, salir de 2 a 3 días, pues sería, no sé, a mí me parece muy, muy bonito. A mí también me interesaría. Sí, pues es que les digo, a lo mejor ya han escuchado de sus demás compañeros anteriores que con poblaciones, pues siempre los llevamos el doctor Gerardo y yo a campo, ¿no? Son las dos materias más como que se enfocan a estas actividades de campo. Pero pues estamos limitados ahora sí también, no es nuestra... Yo por más que quisiera pues salir, pues llevarlos también, pues yo tengo las ganas, ¿no? Pero pues no se puede. Sí, pero si se puede hacerlo incluso en vacaciones, incluso en vacaciones, y si ustedes están interesados, ¿no? Podemos juntar el dinero y podemos rentar un vehículo, ¿no? Y irnos a campo, ¿no? Uh-huh. Sí, pues todo sería con planeación. Sí. Planeado y bien hecho, pues hay que entonces ser positivos y que todo esto funcione bien. Bueno, chicos, entonces, pues nos vemos mañanita, ¿no? Sí, profe, hasta mañana. Sí, profesor. Vale, profe. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí.